Los físicos lo llaman física cuántica, probabilidad, teorías, fotones, vibraciones. Los cristianos, dogmas, fe, milagros, dioses, ceremonias. Los ateos le llaman karma, placebo, empirismo. Todos hablan de ellos, pero nadie ha podido llegar al vórtex central. Yo soy Marilu Carrillo. Yo soy Palmeira Cruz, y bienvenidos a la alquimia de su metamorfosis expansiva. Hola amigos de Metamorfosis, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos aquí el día de hoy, mi querida Marilu Carrillo, que ya conocen. Tenemos a un invitado súper especial, el doctor Fernando Guerrero Burgos. Les voy a leer un poquito de su currículum, que es un poquito extenso, pero quiero que ustedes sepan él a qué se dedica, porque vaya, hace demasiadas cosas. Fernando Guerrero, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado, miembro de la Asociación Mexicana Cirugía Plástica del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, especialista en manejo integral de pacientes quemados por la Universidad de California y el Hospital de Niños del Norte de California, ex jefe de cirugía del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, speaker internacional para compañías de rellenos y bioestimulación, top inyector en procedimientos de perfilamiento facial, que voy a ir a visitar, me urge, profesor de maestría en especialidad de heridas, estomas y quemaduras de la Universidad Panamericana, práctica privada, y director del Centro de Cirugía Plástica, doctor Guerrero Burgos, del Hospital Ángeles del Pedregal de Ciudad de México. Tenía que leerlo porque, Fernando, tu currículum es bastante extenso. Estábamos platicando antes de entrevistarte y decíamos, bueno, ¿es hombre o es Superman? Porque en qué momento estudió y en qué momento hizo todo esto. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Palmera, mucho gusto verte, Marilu. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en Metamorfosis. Empezamos de frente, la empezamos suavecita. ¿Cómo la empezamos? Siempre con toda la carne al asador. Siempre he dicho que nunca hay que dejar lo bueno para el final. Es cierto, desde el inicio, es cierto. Les voy a decir algo brevemente. Cuando yo conocí al Doc, obviamente es una persona que tiene un juego muy exitoso, que me habla de riqueza, que me habla de resultados. Nos acercamos y fue un segundo y empezamos a hablar de física cuántica, empezamos a hablar de leyes, empezamos a hablar de cerebro, de sistema de activación reticular. Fue así. Pues fue como un cómo. Desde ahí hicimos clic. Doc, pregunta, y te lo dije hace un momento, para llegar hasta aquí, me imagino que algo te detonó. ¿Qué fue? Creo que siempre he sido partidario de pensar que el éxito es una combinación entre eh, la preparación y el timing. Entonces, cuando tú tienes las herramientas necesarias o suficientes para entender esas dos circunstancias y poder desarrollar tu talento, pues el universo es el límite. Entonces, creo yo en las energías del universo, en la estrella con la que uno nace, pero también creo en el poder de potenciarnos todos y cada uno en el hecho de trazarnos un objetivo, irlo y conseguirlo. Tuve compañeros desde educación básica hasta la preparación que tuve en Estados Unidos, con historias de vida tan fascinantes y diferentes a la mía, y cuando me daba cuenta que nos encontramos en un mismo punto, si era una persona que estaba frente de mí platicando y que había llegado ahí con circunstancias completamente diferentes, entendía que el éxito es simplemente las ganas que uno le pone con la preparación, con la dedicación y sí, con los talentos que aprendemos a ir descubriendo durante nuestra vida y aplicarlos, siempre con un objetivo de servir. Tengo el lema de que si no vienes a servir este mundo, entonces no sirves para nada. Me encanta. Oye, Fer, nosotros en este programa lo que buscamos es que expertos, gente que admiramos, gente que tiene pues toda esa trayectoria, por eso dije, vamos a leer sí o sí todo su currículum para que la gente diga, bueno,
esta es la carrera de Fernando, una persona admirable, que está súper estudiada, que está muy preparada, y lo que nosotros buscamos aquí es pues hablar de la metamorfosis de nuestros invitados. Me queda clarísimo que tú y Marilu tuvieron este clic, ¿no? En la forma de pensar, de ver las cosas, en tu energía, lo que transmites, pero si nos vamos como un poquito más profundo, como algo más personal, ¿tú cuál crees que fue esta transformación que hizo el antes y después de tu vida, ya sea no sé, en situación personal, de pareja, en tu carrera? ¿Qué fue lo que realmente te dijo, sabes qué? O cambio o modifico o hago este cambio o me voy a quedar en esto cíclico, ¿no? Fíjate que sí, sí hubo un parteaguas entre lo que quería yo hacer y entre lo que estaba ya programado para venir a hacer en este tiempo-espacio, como yo lo llamo. Yo tenía una inclinación muy fuerte hacia el mundo del espectáculo, hacia lo actoral. No nací con talentos ni vocales, ni histriónicos. Los quería desarrollar, evidentemente, pero sabía que tenía un don, que era poder transmitir paz, seguridad e inclusive curar a través de mis manos. Y no lo desarrollé hasta que se presentó la oportunidad con un desafortunado accidente que sucedió donde yo crecí en mi infancia. Uno de mis vecinos, pues tuvo un accidente mortal, de una caída de un barranco de cerca de 30 metros. Y eso me tocó a mí verlo. Y cuando todo el mundo, yo tenía alrededor de 12 años de edad, cuando todo el mundo se quedó paralizado, yo para ese entonces ya había tomado algunos cursos muy básicos de primeros auxilios y de saber cómo ser un primer respondiente. Entendí cómo puedes transformar tú el miedo, el bloqueo, el pánico o el shock en una actitud de servicio, de poder ayudar, de poder literal salvar una vida. Y fue ahí donde descubrí con ese evento tan traumático, donde desafortunadamente, pues sí terminó en una tragedia, pero haciendo un análisis de toda la situación, ahí me di cuenta que yo tenía una misión que cumplir en la vida, la cual me agradaba, me gustaba, y probablemente podía dejar un poco a un lado el lado histriónico y actoral, que en algún momento lo desarrollaré, porque creo mucho que puedes hacer de todo en esta vida. Pero esa es la respuesta en el momento en el que el parteaguas, el rayo me pegó y me di cuenta que tenía algo que venir a hacer en la vida en esta rama, en ese sector. ¿Tú qué edad tenías en ese momento cuando tomaste esta decisión de dejar de ser o de irte por el gusto de estar frente a las cámaras y estudiar actuación y todo eso? ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que alrededor de 12, 13 años, ¿eh? Era Súper joven. estaba en la mera adolescencia, entendía ya ciertas cosas de cómo funcionaba la vida, pero me quedaban muchísimas dudas de otras, y eso me abrió mucho los ojos, ese incidente de literal sentir por primera vez lo que era la muerte, que alguien se muriera en mis brazos, y el hacer un compromiso de que si no podía cambiarlo, ¿no? Generar esa persona moribunda y en la gente que le estaba rodeando, pues un ambiente de tranquilidad, de control de la situación y de poder hacer que ese evento fuera lo menos doloroso posible, a lo que entendía un niño de 13 años. Claro. Y actualmente, ¿cómo sigues utilizando como este manejo de tu mentalidad, de las emociones y cómo logras este equilibrio también en tu vida personal? Uf, qué buena pregunta, Palmeira. Eh, Me metí en una rama en donde el sufrimiento es el día a día, en una rama de mi especialidad, que es quemados, grandes. Un paciente quemado, lejos de ser el paciente que económicamente tiene mayor desgaste a cualquier privado e institucional, es más caro que un paciente oncológico, es el paciente que más sufre desde el punto de vista en cuestión de recursos. El paciente quemado necesita todos los días altos niveles de consumo de material, de terapia intensiva, de cuidados muy específicos.
Y el sufrimiento es gran parte de eso. Y aprender de estos pacientes, la escuela que me ha dejado ser pues uno de los primeros médicos mexicanos entrenados en una de las mejores unidades de quemados y venir a replicar ese sistema a México y tratar de crear una escuela en donde se dignifique el tratamiento al quemado desde identificar cuáles son las verdaderas necesidades de generar una calidad de vida, dependiendo del porcentaje y la extensión de la quemadura, hasta entender que hay muchas cosas que no vamos a poder ni modificar ni cambiar, pero sí vamos a poder dar buen desenlace. Y ayudar a bien morir es una palabra que mucha gente le tiene miedo. Para un doctor, el que se le muere un paciente lo considera un fracaso. Para nosotros, cirujanos reconstructivos, el amputar una extremidad, el ir desmembrando literalmente a un ser humano con el afán de querer tener una infección o mucho menos, lo veía antes como algo imposible, desastroso, ¿no? Inconcebible. Y a través de este crecimiento personal y de estas experiencias y de lo que me platicaban los mismos pacientes, muchos que inclusive habían pues atravesado portales y visitado otras dimensiones en su agonía y en su, pues sí, estado premortem, entendí y comprendí muchísimas cosas que nosotros ni decidíamos, ni teníamos la última palabra, ni siquiera estábamos cerca de poder entender eh, cuál era nuestra participación, pero siempre y cuando fuéramos nosotros parte de la solución y no del problema, estábamos jugando un papel importante, un engrane importante. Entonces, la experiencia que me ha dado estos ya casi 20 años de estar ejerciendo esta bella y noble profesión que es la cirugía reconstructiva de pacientes quemados, sobre todo de niños, pues me ha forjado un carácter muy diferente y una manera de enfoque, de acercarme a mis pacientes desde el punto de vista no solo ético y profesional, que eso debe de ser obligatorio, sino humano. Humanizar realmente lo que hacemos es una palabra tan fácil, pero tan olvidada hoy en día. ¿Tú crees, bueno, cambiando un poquito el tema, pero quedándonos en esto de la gente con la que tú tienes muchísimo contacto, ¿alguno de estos pacientes tenía la sensación o sabía que eso iba a pasar? Sí, ¿Sí? definitivamente sí. ¿Sabían cuando iba a tener una explosión? ¿Sabían cuando se iban a quemar? O sea, ¿ellos lo sintieron antes de que pasara? Muchas veces. Y sabían inclusive sus desenlaces. Y a través de mí lográbamos, pues, destrabar alguna cosa, solucionar otras. Y regresando un poquito a la pregunta anterior, me di cuenta que una de las situaciones en donde yo reafirmé mi condición de una persona catalizadora y lo veía en cómo llamarle a esa persona que aparece en la vida de las demás gentes y sirve como el trigger para que algo suceda. Y eso me pasaba mucho, no nada más en el ámbito médico, sino en el ámbito personal también. Gente que conocía a través de otras personas y a través de mí se lograba desenredar la situación o conocer ciertas personas que tenían que haberse conocido y entendí que habemos personas catalizadoras en este universo y fue tan satisfactorio darme cuenta y ponerle un nombre a eso que me estaba sucediendo. Y sí, muchos pacientes afortunadamente lograban identificar eso y pudimos ser útiles, que es mi condición de servicio, lo que comentaba en un inicio. Y justo te comentaba esto porque yo tengo un caso en particular donde un amigo, él es escultor, él hacía muchas figuras de gente, pues como sufriendo y de gente como con una característica muy, muy peculiar. A esta persona va a estar en la casa de su novia, va en la noche a abrir el refrigerador y entonces hizo una chispa falso contacto y explota todo el edificio. Él tiene pues el primer impacto y bueno, está en cuidados intensivos y pasa por todo este proceso y después platicando con él, después de que ya pasa por todo este proceso de que ya puede hablar y ya su estado de salud está un poquito mejor, él me comentaba eso, ¿no? Que él sabía que eso iba a pasar porque él lo transmitía en sus piezas. Todas las piezas que él hace de arte son estatuas de humanos como en lava, como quemados, como con este sufrimiento de una persona que está, pues sí, que su piel está
quemada. Entonces, como que tenía esto en mente ahorita que tú me platicabas de que atiendes a estas personas, que dije, bueno, ¿será que solamente fue algo en especial de esta persona que él sabía desde lo que estaba plasmando que eso le iba a pasar? ¿O si es algo que tú crees que tus pacientes en algún momento ya lo han pensado, ya les ha pasado por su cabeza, por así decirlo, ya lo habían creado y nada más vino esta confirmación, viéndolo como desde un punto de vista de la creación, ¿no? De que nosotros vamos creando nuestro destino y de que muchas veces lo que tenemos todo el tiempo en mente y las cosas a las que les tenemos más miedo son las que pues terminamos de cierta manera atrayendo o creando. Entonces, como que por ahí va mi pregunta, si ya te habían contado este tipo de historias o esta es una historia nada más como muy, muy particular de mi amigo. No sé, Marilu, que piense también por aquí, que por aquí está. No, que lo conteste el doctor. Es muy... De ahí voy yo. Necesito que conteste esto porque de ahí lo agarro yo. Doc. Tengo varias. Tengo una cantidad innumerable de pacientes que he tratado y, bueno, porcentaje muy amplio me han contestado que sí, tenían presentimientos, que sabían que iba a suceder, que el clásico, si pudiera regresar el tiempo, sabía que no tenía que atender esa fuga de gas, en fin, cosas que me han servido inclusive a nivel personal, en donde he estado en situaciones en donde te juro que de experiencias que he recopilado de eso, yo creo que he salvado a mi familia, a mis hijos y a mi persona de situaciones que pudieran haber acabado en catástrofe, justamente recabando historias de pacientes. Entonces, por supuesto que ha sido un crecimiento y un aprendizaje a todos niveles. Pregunta entonces, a ver, vámonos al lado científico. Obviamente esto científicamente no podría comprobarse cuando nos ha tocado, por ejemplo, algún paciente que nos cae en paro y él te dice todas las maniobras que se hicieron y quiénes estuvieron afuera. Cuando literalmente cayó una sistolia y regresa y cuenta todo. Son tantas historias, yo creo que tantas leyendas dicen por ahí, pero mi pregunta hacia ti, porque lo estás viendo con pacientes que real están en una línea entre aquí y aquí, donde están sensitivos completamente, donde dejan de ver esto, donde se olvidan de lo que se olvida el ser humano, de problemas, de este tipo de esferitas que nos vamos colgando. Pregunta, ¿son multiversos? ¿Es un doble cuántico? ¿Qué es para ti? Para ti como científico, porque obviamente sabes de la ley de la atracción, de la asunción, yo creo que eso es para kinder a estas alturas. Creo que entendemos que tenemos un sistema de activación reticular que literalmente proyecta, que somos una computadora, pero que también están las leyes herméticas, que también está la Biblia. Entonces todo converge, que también yo creo que al final nuestras glándulas, nuestro cuerpo, 12 pares craneales, igual que los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los 12 dioses egipcios. Yo creo que al final es un poquito 7 glándulas, 7 chakras, 7 días de la semana, 7 días de creación, séptima semana de gestación se forma la glándula pineal. ¿Qué es esto para ti? Dímelo. Ya lo hablamos alguna vez, pero necesito que me lo digas aquí, por favor, hombre. Dímelo, ¿qué es? Es simplemente una realidad que muy pocos están dispuestos a ver, que los hombres de ciencia por muchos años rechazamos, incluyéndome, en donde decías, eso no es posible, ¿no? Una sistolia, un flatline, no hay actividad cerebral, o sea, no hay sinapsis, no puede existir, ¿no? Un pensamiento consensuado, una crítica, un juicio, no hay audición, no hay olfato, no hay... Y entonces vienen todas estas historias en donde nos tumban, ¿no? A los científicos, todas estas, toda esta fisiología que aprendemos de libros y que cuando la traspolamos a pacientes, vienen estas frases de no existen enfermedades sino enfermos. Nosotros de ustedes no tratan libros, tratan personas. Y entonces es cuando te das cuenta cómo el origen de todo nos regresa a entender por qué en la típica escuela francesa la gente
no se fiaba, no existían obviamente los estudios de imagen, no existía todo el apoyo que tenemos hoy en día los médicos, sino tenían que oler, tenían que percibir, tenían que ver a través de la mirada, tenían que sentir el dolor de los pacientes para poder diagnosticar y tratar. Esa famosa escuela francesa, esa medicina de acercarse, de colocar la oreja sobre el tórax de los pacientes y detectar un soplo, de sentarse al lado de la cama de un paciente y la típica pregunta de cómo estás, ¿no? De ser empáticos, de saber cuando ya no hay más y convertirnos, colgar la bata, dejar de ser autoridad para empezar a ser humano. Entonces, ¿qué es? Simplemente creo que es lo que hay, Marilú, lo que tú y yo sabemos que existe, lo que hemos decidido y optado por saber que está, la famosa píldora azul, píldora roja de esta película. Oh, por Dios, espera, alto, alto, alto. Oh, por Dios, espera, me está dando algo. Ya lo dijo. Subliminal, lo acaba de decir, lo acaba de decir todo. Habló de píldoras, habló de algo. Así que pónganse a estudiar, chicos, porque fue muy directo. Existen las píldoras, existe realmente para ti, por ejemplo, el darte cuenta, tú sabías que ibas a curar, tú sabías que tenías algo diferente. Todos los que despiertan, todos los que abren conciencia saben que tienen algo diferente, recurren a brujería, recurren a chamanes, a todos lo hemos hecho. ¿Ok? Recurren a este tipo de cosas de ley de atracción, Asunción, Tesla, bueno, en este caso Silva, estudian a Silva, Neville, todo este tipo de cosas, Joe Dispenza. Y si nos vamos más atrás y vemos a Nicola y vamos a Albert, todo converge. Es más, la Biblia converge. ¿Ok? Aquí hay una palabra, yo lo decía hace unos días, donde dice que tenemos la mente de Cristo y nosotros tenemos una sustancia que se llama Cristos. Tenemos 33 vértebras, el mismo número de Jesucristo. Tenemos algo que se llama Gólgota, o en este caso que significa cráneo. Entonces yo creo que si me dice 1 más 1 es 2, si me dice, a ver, tengo una glándula pineal que tiene células que son fotorreceptoras, en este caso serotonina, melatonina, son fotorreceptoras y te inducen, en este caso, pues el DMT, ¿no? Hablando de lo que te expande. Esta glándula literal es la que te hace, o la que le llaman el tercer ojo, la que te hace detonar. Muy bien, esa segrega una sustancia que se llama Cristos, que viaja por toda la columna, las 33 vértebras, que te habla también de una escalera en la Biblia. Hay que subir la escalera y dice que del otro lado, en el extremo de la escalera, están los querubines y la bendición descendiendo. O sea, tú. Y todavía si nos vamos a la parte sacra, bueno, ahí ya es un tema más profundo. A lo que voy. Tenemos todo adentro. Y ahora aquí viene la pregunta para ti. Obviamente todo científico siempre es muy ateo. Pregunta. Yo, por ejemplo, yo no creo en nada fuera de mí. Nada. Creo que es impresionante que tengamos un latido cardíaco que no se canse, que tengamos alvéolos que nos está dando vida real. O sea, creo que somos algo impresionantemente maravilloso y buscamos siempre en figuras, en cosas que no hablan, que no respiran, que no palpitan, que no transmiten. Pregunta para ti. ¿En quién crees que tú? ¿En quién creo yo? Sí. Yo creo en mí. Eso. Yo creo en mí. Yo creo en la gente que cree en ella. Yo creo en ti, Marilú. Ah, te amo. Yo he leído, he visto, he experimentado, y eso te genera cierta experiencia, te genera dudas. La duda es mucho más grande que cualquier cosa, porque te lleva a tener sed de conocimiento y de buscar y de investigar y de no quedarte con esas dudas. Y yo me acuerdo que estas dudas me surgían, precisamente ahorita que hablas de la glándula pineal. Yo decía, ¿por qué hay en el Vaticano una estatua de una piña?
¡Ay, bravo, bingo! Que Dime, tiene dime, dime, que, ¿por qué? Claro, que tiene que haber porque hay una piña en el Vaticano. exactamente. La glándula pineal viene de piña, la palabra Así pineal es. es Así piña. es. Y por qué todas estas personas saben lo que muchos no? ¿Y por qué precisamente sucede esto que acabas de decir, ¿no? La gente a la cual supuestamente una glándula que debería de involucionar per se con el crecimiento, Así es. se los comparo mucho a las pacientes, dada, o sea, perdonando la diferencia, evidentemente, porque las Bichat, las bolsas de Bichat, que son dos remanentes grasos que nos hacen ver simplemente cachetones, ¿no? Son dos remanentes embrionarios, igualito que la pineal. No tienen evidentemente una función tan específica como la glándula pineal, pero es específicamente algo que está ahí. Y me sirve mucho este ejemplo porque una de las cosas con las que más batallo todos los días con la gente que, pues, habla sin conocimiento, que hay mucha, y sobre todo en redes sociales, ¿no? Que te dicen, si te quitas las bichats se te va a caer la cara. ¿Por qué lo dices? Vamos a sustentar tu argumento. Las bichats no son un órgano de sostén. Las bichats son unos cojinetes grasos que están entre dos músculos que funcionan como un amortiguador para cuando somos lactantes y podamos tomar el pezón de nuestra mamá y hacer succión para que esos dos músculos no tengan fricción, o que más bien la fricción, el poder hacer este movimiento de succión para poder alimentarnos durante los primeros años de vida, sea adecuado. Por eso los niños y los bebés son cachetones, tienen unas bichats enormes, ¿no? Porque básicamente van a depender de ese movimiento de succión para subsistir. Una vez que ya los ablactan, una vez que ya termina la lactancia, pues esas bichats ya no tienen una función y empiezan a involucionar poco a poco. Ese grado de involución que existe en esas bolsas grasas, pues cuando crecemos, cuando nuestro sistema musculoesquelético a nivel facial se desarrolla por completo, posterior a la adolescencia, hay gente que nos quedamos cachetones porque nuestras bichats no involucionaron por completo, hay gente que o prácticamente desaparecieron o quedaron en un tamaño en el que hay una impronta aquí y es la famosa cara, ¿no? Que buscan las pacientes, sobre todo las mujeres, para perfilar la cara. Entonces, ese gran mito de si te quitas las bichats te vas a envejecer prontamente. No, no existe el envejecimiento prematuro, existe el envejecimiento, punto, ¿no? ¿Cómo no sin bichats te vas a ver viejo a la edad que estás planteando? Pero me llama mucho la atención ese argumento, ¿no? Como la gente quiere vender este tipo de verdades cuando es tan sencillo, ¿no? Desenmascarar o aclarar. Lo mismo funciona con la glándula pineal, ahorita que la mencionaste. ¿Cómo piensas, cómo ves, cómo puedes acreditar, cómo puedes decirle? Yo creo que hay muchos científicos en este momento viéndonos. Vaya, hay desde físicos, médicos, matemáticos, y todos al final convergen exactamente en esto. Como una glándula que, ¿cómo te va a detonar? Efectivamente, en el Vaticano está, cuando se supone que ahí nada más adoran a sus dioses, ahí está la piña, sí es cierto, totalmente, incluso, ¿cómo se llama esto? Lo que trae el Papa, ahí la trae. Entonces, obviamente si nos vamos a la historia, te habla de que sí existía un tercer ojo, obviamente que con la evolución del ser humano se quita, por eso todos en Egipto y todo este tipo, las mujeres tan bellas siempre se ponían aquí una piedra, ¿para qué? Por la vibración. Y aquí si me vienen a decir, no puede ser cierto, yo creo en ellos. ¿Por qué? Por los frutos de ellos. Digo, aquí siempre que nosotros estudiemos algo hay que ver los frutos de lo que estamos estudiando. Y las mujeres, el poder que tenían, vean a Cleopatra, literal. Y todas tenían esto, le hacían como reverencia a algo. Si te das cuenta, desde el dólar, el triángulo, desde los masones, desde todo. Yo creo que al final somos un triángulo, efectivamente. ¿Por qué? Porque dos ojos físicos y uno, que es realmente el que ve, el que crea. Aquí se forma el primer triángulo. Entonces, el triángulo de la visión. Dice la Biblia que la bendición de la segunda casa será mayor. ¿Por qué? Porque primero lo creas, es cierto. Por ejemplo, tú en la noche, un ejemplo.
se te viene una idea de hazlo, 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 pero no se te quita. Lo haces y da. ¿Por qué? Porque al final estás tú con la activación reticular. Es algo que cuando tú creas, cuando tú estás en resonancia, ¿cómo puedes estar tú en resonancia? A ver, Doc, a veces me siento mal, a veces no sé cómo subir mi vibración. Esto de que te dicen mucho el me amo, o el amor propio, como que está muy hablado, muy de marketing. Yo creo que al final tenemos que entender algo. No es decir me amo, es válido decir, a ver, en este momento no me siento bien, ok, perfecto. Creo que si hemos estudiado al doctor Emoto hablando de la energía del agua, de las formas del agua, si tú pones, por ejemplo, una frecuencia 432 hercios y lo pones a escuchar literal, tienes que entender algo. Nosotros somos agua, somos frecuencia, somos vibración, somos fotones, somos electrones. Entonces funcionamos literal como algo que catalizador, dijo el doctor. Y realmente estamos catalizando para todo en nosotros. Depende de la energía que tengas, para bien o para mal. Tú tienes todos los días la opción de decir alto, bajo. Pero si tú aceptas y dices, a ver, me siento mal en este momento, ¿por qué? Porque tal vez en este momento estoy cursando con carencia, porque estoy cursando con alguna enfermedad, con alguna situación. Ok, me relajo, pongo una frecuencia y empiezo, por ejemplo, en este caso puedes hacer un tapping. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central mínimo le metes la vibración y te saca del estado donde estabas y te deja en un estado de homeostasis. ¿Por qué? Porque al final todo es una frecuencia, si nos sentimos mal es una frecuencia, es una vibración, chicos. O sea, esto no miente real, es impresionante que el doctor diga que sus pacientes le digan esto cuando están en este estado de en medio de los dos mundos, en medio de los dos hemisferios, en medio de las dos realidades. A mí me tocó mucho en el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, en el área de cáncer. Literal, la oncología pediátrica yo creo que para mí fue la más fuerte que viví como médico. Y ellos decían, a mí me tocó un caso muy fuerte donde la niña ya estaba, pues ya sabíamos lo que iba a suceder con ella. Tenía una leucemia aguda. Entonces, ella empezó a decir que veía a su abuelo que venía por ella y que le decía, ya vámonos, ya vámonos. Ella nunca había conocido al abuelo, porque el abuelo tenía años de haber muerto, contaba a la familia. Lo describía en las noches, describía quién era, describía cómo era, lo que le decía y al final pues la niña fallece, ¿no? Yo no creo, muy particularmente yo, Marilu, yo no quiero creer en fantasmas, yo no quiero creer en este tipo de cosas. Yo creo que al final el subconsciente, por ejemplo, recordemos en algún momento que nos ha hablado con la voz de mamá y te dice, cuidado. Yo creo más en esto, en que nosotros creamos el juego, en que nosotros vamos a estar, no sé qué va a pasar después, obviamente hay mucha historia alrededor, incluso hasta datos científicos, donde te hablan de muchas cosas, de reencarnación, multiversos, de las leyes, de la teoría de las cuerdas, en fin. Yo creo que al final lo único que tenemos certero es este presente y si vibramos bien en este presente, yo creo que en algún momento, mínimo por onda, mínimo por vibración, se va a extender. Reencarnemos, no reencarnemos, estemos, no estemos, yo creo que al final esto es bueno, el infectar en general. Yo creo que a veces hay cosas que no podemos explicar a la mente humana. Por ejemplo, este caso de esta paciente que ella nunca lo conoció. Y sí son casos, por ejemplo, de niños de 4 años, donde te hablan de maniobras aéreas de 4 años, donde te dicen que ellos murieron en un combate. Entonces, ¿cómo explicas esto, Fernando? Real. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que son de las maravillas en donde no encontrar una explicación va a seguir siendo la mejor explicación. ¿Sabes qué está pasando también cada vez más, Marilu? Desafortunadamente, vivimos en una época en donde ya es una constante, esto lleva años, el sistema falló desde un inicio en cuanto a hacer medicina funcional de una manera real y directa. La sociedad, no sé, el primer orden mundial o como quieras llamarlo, se han encargado de irnos dictando hacia dónde queremos o quieren que pensemos y cómo no queremos que veamos las cosas, y nos han invadido de publicidades engañosas y de falsas creencias y de falsos
guías y gurús, y la manera más fácil de controlar a una masa es contaminándolos, drogándolos, ¿no? Y hoy en día la mayor de las drogas que existe se llama azúcar. Y hoy en día vivimos inmersos en esta droga y la damos a diestra y siniestra a nuestro cuerpo, a nuestros hijos, y la encontramos en todos lados y es tan altamente adictiva que tu cuerpo la pide y la necesita, y cuando la suprimes te sientes como ansioso, y dices, es que se me bajó el azúcar, ¿no? Es que ando una coca porque se me bajó la presión, y, y creemos que comer fruta es sano porque lo da la naturaleza, y creemos que... Y hay tanta desinformación, y la medicina funcional cada vez se está alejando de esas malas prácticas, de esos platos que nos mostraban antes los nutriólogos, ¿no? De todos los grupos alimenticios, donde nos damos cuenta en donde la grasa no es mala, la proteína y los carbohidratos, los azúcares, es lo que nos ha estado matando y contaminando y haciendo que la gente no piense. Eso. La gente no piensa, porque Así. les conviene que no piensen, ¿no? Les conviene que no despierten. Entonces, No, y espera, peor, están comiendo eso que dices tú y vean, reprogramación doble. Comiendo, viendo la televisión y cruzan las piernas, sincronización de hemisferios. Así, literal, el mexicano, yo voy a hablar del mexicano porque yo soy mexicana, está comiendo, viendo algo que no, o sea, real, chicos, no saben a qué nivel, una hamburguesa, se cruza de piernas y ahí está, reprogramación directa, por lo que dijo el doctor, comes y no piensas, sistema de saciedad, de recompensa, entonces todo lo que estés viendo entra de lleno. Qué buena industria, ¿no? Al final. No, son unos magos, o sea, Sí. literal, han hecho las cosas tan bien que... ¿Te acuerdas de una película que se llama Los sospechosos comunes, The Usual Suspects, en donde, sin spoilearla para quien no la ha visto, pero se van a acordar de mí, cuando el señor Kobayashi se para de la comisaría y sale caminando, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Cómo alguien puede ser tan bueno engañando, que frente a los ojos de todos, esas verdades que parecen mentiras, al final del día nos dan la razón. Para quien no ha visto esa película, esa es una de las películas que yo creo que más mensaje tiene a muchos niveles y a muchos sentidos. Se llama Los sospechosos comunes, y el actor principal es Kevin Spacey. Te voy a preguntar algo que acabas de decir muy fuerte. ¿Y en algún momento te das cuenta que nosotros nos engañábamos a nosotros mismos? Diciendo, sí soy feliz afuera, y llegábamos al cuarto y decir, carajo, faltaba algo, dolía algo. O sí soy exitosa, un ejemplo, y acá es como, pero duele algo, pero te encierras en algo. Al final nosotros mismos nos engañábamos en algo. ¿En algún momento te engañaste en algo tú? ¿Cómo saliste de eso? Uf. Yo llevo 45 años peleando con una cosa que se llama ego. Ok, a ver, espera. Alto. ¿El ego de decir es mío, tengo yo, o de decir soy un doctor, soy el mejor, soy exitoso? Es diferente. Uno te aleja, uno te dice yo tengo, no, por ejemplo, yo tengo novio, no, disfrutando la unidad, amando el amor, es diferente uno con otro. Yo te conozco y no creo que tengas ego, de verdad. Si no, no hubiéramos hecho clic, créeme. Pero a ver, dime tu historia, dime tu historia. Aquí te voy a dejar a Palmeira porque ella es experta en esto, por eso es experta en este tema. A ver, dime. Bueno, ha sido un ego cambiante, evidentemente, ¿no? Antes de ser doctor era nombrado de otra manera, ¿no? La inseguridad, el no creerme suficiente, a muchos niveles, ¿no? Vamos a uno básico, ¿no? A nivel de conquista, hombre-mujer, ¿no? Cuando yo idealizaba, veía una niña bonita, cuando yo era adolescente, y en vez de ponerla a la par y decir, tiene dos brazos, tiene dos ojos, tiene una boca hermosa, sí, un cabello divino, las idealizaba y las ponía en un altar, y entonces yo me bajaba, y entonces tenías que hacer este show como de pavo real, de mostrar, ¿no? Cuáles eran tus mejores atributos en ese entonces, y si tenías poder económico, pues era a través de él, y si no lo tenías, pues entonces hacerte el gracioso, lo que sea. Vas
vas madurando, te vas dando cuenta, vas conociendo al género contrario, que esa es una de las grandes bendiciones que tengo yo en esta profesión, donde el 99% de mis pacientes son mujeres. Y he descubierto el sexo femenino de una manera en donde creo que, de verdad lo digo, pocos hombres lo pueden hacer, porque conmigo las pacientes se desnudan de cuerpo y alma, literal, y aplicamos psiquiatría con bisturí en el consultorio. Entonces, yo me he ganado una fama por no convencer a mis pacientes de no operarse, sino hacerlas conscientes de por qué se quieren operar, ¿no? ¿Cuál es su motivación para ir a un consultorio de cirugía plástica y buscar un procedimiento en donde no son pacientes enfermas, en donde no son pacientes que lo necesitan y van a pagar por ello y van a pagar un precio alto? Y tener una consulta exitosa y llena todos los días, ¿no? ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo en una pandemia, cómo funciona un fenómeno que ya se había reproducido en los años 30, en la Gran Depresión Económica, en donde la W, los vicios y la vanidad se dispararon? El mundo entra en crisis y paradójicamente los vicios y la vanidad se disparan. En las mujeres el comprar pelucas y perfumes y telas preciosas, y en los hombres la prostitución, el juego, la apuesta, el alcoholismo. Y de repente viene la pandemia del COVID en 2019, 2020, y el mundo se vuelve a encerrar. Y entonces nos toca a estas nuevas generaciones vivir lo que es una pandemia y un encierro y un estado mental en decir, ok, vamos a hacer otra vez, vamos a tocar base. Y por lo menos en mi profesión, yo dije, esto se acabó, el mundo de la estética se acabó, nadie va a salir de su casa con el pánico que existe ahorita, colocarse una toxina, hacerse un aumento mamario, nadie lo va a hacer. ¿Y qué sucedió? Empezó a pasar los meses, yo estaba a punto ya de regresar a atender pacientes quemados, algo que dejé en stand-by por un rato, por motivos personales, y entonces empezaron a sonar los teléfonos y empezó la gente a decir, ¿sabes qué? Mira, ya entendí que esto va para largo, en mi trabajo a lo mejor ya nos leyeron la cartilla, no vamos a regresar pronto. No es que me haya hecho más rico, simplemente el dinero que normalmente me hubiera gastado ya no me lo gasté y ahora sí tengo tiempo. Ahora sí tengo tiempo para hacerme ese arreglito y de repente el fenómeno de la W se vuelve a presentar y los vicios y la vanidad y de repente el alcohol se acaba en los súperes y las mujeres empiezan a recurrir a todos esos tratamientos y se empiezan a hacer relleno de labios y lipos de papada y bichats porque finalmente había un cubrebocas que tapara todo eso y no mostrarse en una conferencia, en un Zoom con algún tratamiento. Y los hombres de repente también se acaba el licor en los supers, ¿no? El licor y el papel del baño, que nunca entendí por qué el papel de baño, pero se acaba el licor de repente y también el alcoholismo empieza, las clásicas de buró, ¿no? De estar tomando con tus amigos en un martes conectado porque estás harto, ¿no? Estás en un encierro y se presenta este fenómeno y entonces la cirugía plástica mundial, la medicina estética, la dermatología estética tiene el repunte más impresionante que ha habido en los últimos años. Desde el 2019 al 2022 trabajamos como nunca habíamos trabajado, ¿no? Y no de manera clandestina. Atendíamos pacientes sanos, atendíamos pacientes testados, ¿no? Y operábamos en clínicas en donde no entrara nada que no fuera programado y evidentemente libre de enfermedad, ¿no? Con pruebas negativas. Y entonces la vida nos vuelve a mostrar que lo que tú piensas en 2 segundos, alguien llega y te destruye ese concepto y la vida fluye. Me quedé con la vida fluye y me quedé, es cierto, tú de la pandemia hiciste una bendición. Así es, así, wow, te felicito. Wow, claro, o sea, te das la apertura de un caos, catarsis, de un caos. Le das vida y le das vida para bien porque tienes 2 opciones. O te caes, ¿cómo no tengo? Cancelo trabajo, yo nunca lo digo, siempre digo labor, porque si no, recuerda que a la mente se va a cansar. Trabajar, acuérdate que es que literalmente su sinapsis sea más reforzada. Entonces, mejor vámonos más light con ellos, o en este caso con el cerebro. Pero sí, efectivamente, impresionante cómo tú puedes decir, ok, ¿sabes qué? Agradeciendo la libertad, agradeciendo la abundancia, llegándome más dinero del que puedo imaginar, llegándome más pacientes de los que pude operar, y se te satura la agenda y dices, ¿en qué momento? Pero es cierto,
lo que la mente está creando. Al final nosotros siempre multiplicamos, por ejemplo, la mitosis, la meiosis, siempre es multiplicación, multiplicación, multiplicación. Y si tú, por ejemplo, en este momento viste a una paciente, fueron 2, fueron 3, fueron 4, fueron muchas, ¿me entiendes? Porque una es como si nos prendiera el electrón y es como quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. En ese momento se empieza a multiplicar. Entonces, chicos, por ejemplo, eh, del otro lado, te empiezas a sentir bien y desde ahí empiezas a generar más, en este caso cuando hay alguna patología diagnosticada, cuando son ventas, cuando son pacientes, cuando son clientes, en general es todo. O sea, como dijo él, claro que no son operaciones clandestinas, claro, pues claro que no, porque son médicos, pero a lo que él se refiere es que todos los hospitales estaban cerrados y para él no estaban cerrados, para él estaban abiertos generando riqueza, generando belleza. O sea, wow. Entonces mi pregunta es, ¿qué es imposible entonces? Nada es imposible. Nada en este plano, en este tiempo-espacio, yo creo que nada es imposible. Yo creo que todos tenemos historias en donde pensábamos lo imposible y, y si miramos hacia atrás dices, híjole, ¿será presunción? ¿Será ego? ¿O será realidad cuando digo que prácticamente he hecho todo lo que me he propuesto? Eso, pero entonces aquí me habla de algo, tú no dudas de ti. Esta Jamás. es- Ahí está, a ver, espérate, esta es la clave de la metamorfosis real, esta es la clave. ¿Por qué? Porque cuando tú te aíslas es porque estás creando, no porque te estás deprimiendo. Entonces nunca te caes, ¿por qué? Porque acabas de decir algo muy importante que todo ser humano quiere decirlo en algún momento de su vida. Tengo todo lo que yo he querido, todo lo que he creado, lo he vivido. Eso sería lo correcto. Todo. Yo creo que al final puedes decir, bueno, ahorita se me antoja un helado de vainilla y lo vas a tener. Ahorita me puedo ir a Suiza y te puedo decir, o sea, todo. Entonces mi pregunta al final es, conociéndote, me imagino que tienes algo, algún truco. ¿Por qué truco? Porque al final así le dicen afuera, magia, brujería, trucos, satanismo, qué cosa. Al final es la energía de nosotros. El decir, por ejemplo, reprogramación, tú eres Dios. ¡Ah! Son satánicos, ¿en qué mundo? Pero no dices nada del Vaticano que adora a la piña y no dices, bueno, no creo que al Papa le guste la piña. O sea, digo, hay cosas que no dan, que ofenden a la inteligencia humana. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿inciensos? ¿Algo que tú uses, meditación, reprogramación o lo tuyo es literal? Lo creo, lo siento, lo tengo. ¿Cómo es? Hago un ejercicio desde hace muchos años en donde si lo pienso y lo respiro y si no se atora, es correcto. Y entonces voy por él. Es cuando algo sabes que no es correcto, sabes que o tienes que pasar por encima de alguien para lograrlo y va en contra de tu esencia. Yo creo mucho en las esencias, en las formas. Yo me considero una persona que puedo, puedo tener muchas cosas malas como todos, pero jamás crear mal o generar un daño. Eso Eso antes lo consideraba una debilidad y hoy en día lo considero uno de mis grandes dones, porque hay mucha maldad afuera y hay mucha gente potencial de crear maldad y de robar la paz ajena. Yo creo que no puedes temerle a la muerte, puedes temerle a que te roben tu paz, a que te saquen de tu equilibrio si te encuentran débil o pusilánime en ese sentido. Cuando alguien lo ves bien sentado, bien plantado sobre sus dos pies y hay gente que lo confundirá con ego, hay gente que lo confundirá con presunción, hay gente que dirá, este cuate es muy creído. Eso simplemente habla de las debilidades de ellos, ¿no? De tu fortaleza simplemente la vas a demostrar. Entonces, simplemente respiro y si ese aire pasa, esa idea no se atora, es porque entonces tengo que llevarla a cabo y así lo he hecho. Justo yo quería preguntarte eso, ahorita que he estado acá atrás escuchando todo lo que has estado platicando con Marilu, bueno, tengo varias dudas desde que están platicando de la pineal, ¿tú comes de alguna cierta manera, haces algún tipo de ejercicios justo para poder
mantener tu pineal limpia? ¿Crees que es algo que debes de tener como en mente, como todos los días, el cuidado de la pineal? Que hay muchas cosas, no sé, que si la pasta con flúor, que si tipo de comida, ¿haces como alguna dieta en especial? Ahorita nos comentabas lo de los aceites, lo de las esencias, lo de la respiración, ahorita que platicabas con Marilú, que ¿por qué nos quieren tener dormidos? O sea, ¿por qué mediante el azúcar, mediante los programas, mediante estas programaciones que Marilú nos platicaba? Como que tengo estas dos dudas. ¿Por qué crees que nos quieren tener dormidos? ¿Cómo te mantienes tú despierto? ¿Cuál es la práctica que utilizas aparte de las esencias y todo eso? Y si tienes algún cuidado en especial para cuidar tu glándula pineal como tal. Sí, te voy a contestar la segunda primero. Sí, yo creo mucho que, y la base de todo pensamiento claro y de todo funcionamiento es la oxigenación. Oxigenar bien, aunque suene tonto, dices, pues todo el mundo respira. Sí, sí respiramos, pero no sabemos respirar. Y no nada más lo vemos en la práctica diaria, ¿no? El 99% de los mexicanos tienen algún tipo de obstrucción nasal. Gracias a Dios, por eso los plásticos y los otorrinos tenemos mucha chamba a ese nivel. Todos nacemos con un tipo de desviación septal, entonces desde ahí no aireamos bien y somos respiradores orales. Y entonces traemos seca la boca y no llega el mismo flujo de oxígeno al cerebro. Y luego vienen y conlleva una gran cantidad de enfermedades. He estudiado mucho últimamente acerca de medicina del sueño. Y la gente no descansa. Y el descanso, lejos de todo lo que ya conocemos, de que el cortisol se debe secretar y la hormona del crecimiento, y etcétera, etcétera, simplemente oxigenar. Mi vida cambió de una manera radical a raíz de que empecé a través de un problema de falta de oxigenación, como es un ronquido severo, por una obstrucción mecánica, por una falta de desarrollo del el hueso mandibular. Hay una oclusión y entonces tengo que utilizar un dispositivo de oxigenación nocturno que se llama CPAP. A raíz de esa utilización de ese dispositivo, me he dado cuenta que yo dormía pésimo. Y no nada más no dormía pésimo, no generaba ideas. Amanecía cansado, amanecía de malas, amanecía en contra del mundo. Y a raíz de que simplemente utilizas algo que te ayuda a ser como fuimos programados, seres que durante la noche descansemos, mas no durmamos. Dormir, para mí el dormir es poner todo en off y entonces ya no existir. Y el sueño es reparador, el sueño es una constante, como decía Marilu hace rato, ¿no? Lo sueñas, te despiertas en ese momento, agarras la idea y la plasmas, si es que eres de esos. Ahí vemos otros que dices, ya la tengo, en cuanto me despierte, la plasmaré o lo llevaré a cabo. Hay gente que actúa a diferentes niveles conforme se conozca, pero cuido mucho mi oxigenación, a eso voy. Entonces hago mucho ejercicio al aire libre, soy triatleta, he hecho 5 medios Ironmans. Me gusta mucho el sentir la libertad de poder obtener objetivos a través de esfuerzos considerables, de esfuerzos que sean satisfactorios, siempre cuidando obviamente el no lastimarte, el hacer las cosas conscientes, pero el ejercicio al aire libre es algo que cada vez más se nos ha privado. ¿Por qué nos quieren tener dormidos? Fíjate que tengo mi teoría, no lo sé. Creo que el controlar las masas es más fácil a que las masas controlen a quienes quieren controlarlas, porque finalmente en números somos más. Pero por eso la idea de los gimnasios, de encerrar a todos, de evitar que la gente salga, que vea, que tome vitamina D, que el sol haga parte de todo lo que tiene que hacer en nuestro organismo, en fin, de poner una caja negra, un dispositivo negro y dictar ahí lo que va a hacer. Y la noticia que dice ahí, pues es la noticia, porque el conductor, el presentador, llevas 25 años viéndolo y tiene credibilidad. Y de repente ahora salen influencers, que esa palabra hoy en día la tengo tan atravesada, donde no creo que la gente influya si tú no dejas que influyan en ti. O sea, para mí un influencer es alguien que descubre una cura de una enfermedad. Para mí un influencer es alguien que revoluciona el mundo tecnológico. Para mí un influencer realmente es gente que aporta a la humanidad, no a 5,000, 10,000 personas o 2 millones de personas a través de mover alguna parte de su cuerpo y generar un contenido basura.
soy muy crítico en ese sentido. Creo que consumimos tantas cosas nuevamente porque el azúcar nos da algo que se llama resistencia a la insulina y la gente no piensa. La gente consume lo que le das. Y así, desafortunadamente, yo también soy mexicano y así vive nuestro país y así vive nuestro continente. Latinoamérica está inmerso en un grave problema de resistencia a la insulina en donde pues somos gente, pues sí, meramente conquistable. Y así ha sido a través de los años, ¿no? Y por eso existen países mucho más desarrollados y gente con ideas. Y cuando sales al extranjero y cuando compites contra el indio y contra el británico y contra el chino, te das cuenta que tenemos las mismas capacidades e inclusive mejor, porque tenemos una cosa que se llama chispa y que se llama eh, eh, iniciativa, que así a muchos de ellos sí les falta. Entonces te das cuenta que el mexicano está para lograr grandes cosas en el extranjero a nivel mundial. Simplemente tenemos un gran control de masas a todos niveles. Y ni siquiera me voy a meter a hablar de política, pero esa es la contestación de la primera, de la segunda. Ah, perdóname, Fer. Y No de te iba la a preguntar justo que cómo te mantenías tú, o sea, dentro de esta explicación que me acabas de dar, yo creo que toda la gente que nos está viendo ahorita también se ha de preguntar, bueno, y si ya estoy consciente de todos los mensajes subliminales, si ya estoy consciente de no ver noticias, ¿tú cómo te mantienes blindado ante toda esta saturación de información que constantemente nos está metiendo mensajes y programas? Primero opté por no verlo y después dije que escapar de la realidad no era una manera. Más bien lo veo y pongo un statement, un juicio en donde sé, desde mi perspectiva, ¿no?, qué es real y qué no. Me puedo equivocar, evidentemente, pero eso ya es un paso más allá de ser crítico, de no consumir directamente lo que nos dan, sino de ser el clásico niño del frente del salón y levantar la mano y decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo dices tú, ok, ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes para decirlo? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿No? Hay materias en donde puedes ser tú un elemento de cambio, un elemento al que la experiencia o lo que hayas escrito a nivel científico, tus publicaciones, hablen por ti, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Simplemente me vuelvo mi propio juez y parte y trato de hacer una contaminación en buen sentido positiva a la gente que me rodea, empezando por mis hijos, de no tener el tipo de educación a lo mejor que tuve yo, en donde yo me tragué pues una religión que ni yo pedí y me tragué ciertas cosas que no pedí porque así se la tragaron mis papás y así se venía haciendo. Y cuando tú dices, yo quiero ser un elemento de cambio y quiero romper aquí y quiero un despertar de conciencia temprano y quiero saber exactamente hacia dónde voy, por qué voy y si lo voy a hacer consciente y no me voy a guiar por emociones, sino me voy a guiar por conciencia. Entonces, creo que es la mejor manera en donde podemos hacer que este mundo sea, por lo menos en nuestro paso, un poquito mejor. Y lo afortunados que somos, ¿no? De tener, como tú dices, este despertar de conciencia, pues a la edad que nos esté tocando, en el momento que nos esté llegando, pero poder hacer ese cambio en otras generaciones, ¿no? Como padres, poder transmitir esta información a nuestros hijos, de ser más conscientes, de tener como una crianza diferente, ¿no? En donde si nosotros no nos tocó en nuestra infancia como a lo mejor esta apertura de información o de un trato como un poco más, ¿cuál será la palabra? Más empático, ¿no? Que antes era como, y haces esto porque así es y te sacas estas calificaciones porque así lo dice tu mamá y tu papá y si no, no sé, castigo, golpe, bla, 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 y ahorita hay como toda esta apertura de y cómo te sientes y las emociones y de escuchar y el lado espiritual. O sea, yo he escuchado en muchos lugares que si en la escuela nos enseñaran a gestionar nuestras emociones y nos enseñaran también a a conocernos un poco más, así como nos enseñan de historia, de ciencia, de muchas otras cosas, de las relaciones personales, de lo importante que es tener vínculos saludables y todo eso, pues otra cosa sería, ¿no? En lugar de que nos estén metiendo cosas como repetir como
como pericos, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo súper importante que nosotros, si ya estamos conscientes, pues sembremos esa semillita en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones de esta conciencia y de esta búsqueda, saber que hay más, ¿no? Y como tú decías, cuestionarte, no simplemente porque lo estás viendo afuera quiere decir que es la verdad absoluta, y sí, de cierta manera, pues también a nuestra gente, nuestras generaciones que están más abajo de nosotros, ya sean hijos, amigos, sobrinos y todo esto, pues intentarles meter esta conciencia de, ok, a ver, ¿qué estás escuchando en la música? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿A qué influencer estás siguiendo en redes sociales? ¿Qué te está transmitiendo? ¿No? Porque ahorita no sé en qué generación estamos, pero cada vez hay cosas nuevas, ¿no? De que había una moda, por ejemplo, de que tomaban pastillas, creo que para ver si te morías o suicidios, o sea, cosas por llamar la atención que están desbordadas, que dices, ¿en qué momento, en lugar de estar yendo hacia adentro, en lugar de estarte conociendo y tener como información de la glándula pineal, de tener información de otras cosas, estamos fuera de nosotros? Claro, completamente de acuerdo, Palmera. Si hoy en día el sistema educativo se basara más en enseñar perfectamente las diferencias entre libertad, libertinaje y libre albedrío, es decir, son palabras que pueden tener una misma raíz, una misma base etimológica, pero en la práctica es completamente diferente. Ser libre, tener un libertinaje y saber qué es el libre albedrío. Y cada una de ellas, las consecuencias buenas y malas que tiene de las decisiones que tomemos. Eso es como decir, este es el fuego no es malo, el fuego quema y mata, pero el Claro. fuego también cocina, transforma, ¿no? Derrite, crea materiales. O sea, el fuego no es malo, lo que hagas con el fuego tampoco es malo, ¿no? Tienes que aprender la diferencia entre ese concepto, y para eso es aplicable en toda la vida. Y sí, si lo hiciéramos desde generaciones en donde se van formando toda esta neuroplasticidad cerebral, sería fabuloso que crecieran con un criterio propio, ¿no? Y no impuesto. Eso es el mundo ideal. Ahora mencionabas algo que me llamó muchísimo la atención, que decía Marilu de tu metamorfosis, ¿no? El que siempre has creído en ti, esta perspectiva de poderlo y de no dudar de ti, pero también mencionabas que tuviste inseguridades y que tuviste que trabajar con tu ego. ¿Cómo alguien que nos esté viendo, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Yo creo en mí, sin embargo, existen inseguridades, sin embargo, estoy intentando entender a mi ego, trabajarlo, transmutarlo. ¿Cómo puedo trabajar eso y al mismo tiempo seguir con este dogma de fe hacia mí, únicamente hacia lo que yo creo que voy a ser capaz, lo que estoy consiguiendo? ¿Cómo tú lograste este equilibrio para, a pesar de que tenías todo esto, poder mantenerte siempre creyendo en ti? Creo que los momentos de flaqueza en la vida es cuando uno se fortalece, y eso es muy claro, y aunque suene cliché, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. Cuando estuve haciendo cirugía de quemados en el Hospital de Niños en el norte de California, la jefa de quemados era una médico militar italiana, una persona altísima, 2 metros y cacho, flaca, 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 ya grande, la doctora Palmieri, ruda, instrucción militar 100%. Meterse a un quirófano de pacientes quemados, aparte de todo lo que tienes que saber para meterte ahí, ¿no? En cuanto a anatomía, fisiología, cirugía de quemados, cirugía reconstructiva, técnicas de injertos, colgajos. Hay que aguantar una temperatura de un quirófano que está por arriba de los 35 grados centígrados. El único que debe estar cómodo en un quirófano de quemados es el paciente. Ni el anestesiólogo, ni las enfermeras, mucho menos los cirujanos están cómodos. Estamos sufriendo literal a una temperatura altísima. Aparte de la temperatura alta, tú tienes dobles guantes, una careta, un cubrebocas, una pijama quirúrgica, una bata. O sea, estás todavía con una ropa más allá de lo que pudiera soportar. Entonces, el desmayo es una cosa de todos los días, sobre todo la gente que no tiene experiencia. Entonces, todos los nuevos que llegábamos a la sala de quemados, simplemente
éramos parte de una apuesta a ver en qué momento nos desmayábamos, ¿no? Por no estar bien hidratados, por el impacto de literal un paciente quemado lo desollas. Tienes unas navajas, que se llaman navajas de Watson, en donde tú quitas toda la piel quemada, porque es lo que mata al paciente quemado. El quemado no se muere por la quemadura, se muere por infecciones. La piel quemada se infecta. Entonces el quemado se muere por infecciones. Entonces lo primero que tienes que hacer es quitarle la piel quemada. Y eso lo haces literal desollando al paciente, aunque se oiga muy bárbaro. Es el tratamiento quirúrgico que se tiene que hacer. Entonces, ver cómo desollan a alguien a una temperatura que es una serie de emociones que, a pesar de que creas que has visto muchas cosas, en ese momento te has dado cuenta que no has visto mucho. Es como cuando los estudiantes de medicina los llevan por primera vez al forense y ven cómo hacen una autopsia. Pues varios, y Marilu no me dejaba mentir, varios de ellos, de mis compañeros, se desmayaron, a pesar de que ya estaban convencidos de querer ser doctores, y etcétera. Lo mismo sucede en cirugía de quemados. Esta doctora tenía un lema que se me quedó para la vida, y decía: Fernando, en cirugía de quemados, como en la vida, the more you stand, the more you stand. Interpretaba como: mientras más aguantes, más aguantas. Mientras más aguantes, más aguantas. Y sí, ¿no? La vida está hecha a base de sacrificios, de cosas duras. Quien no toca fondo nunca sale a la superficie. Ir nadando a la mitad de un océano es una zona de confort. Es la clásica zona de confort. Ni sales a la superficie a respirar, ni tocas el fondo. Cuando realmente tocas el fondo, pero cuando realmente lo tocas, ese impulso que te da para poder llegar a la superficie te hace no querer regresar al fondo. Entonces, es cuando haces todos estos procesos para poder ser nuevamente un ser que nade en la superficie, que respire, que oxigene. Por eso relaciono tanto el qué hago yo, me oxigeno a todos niveles, con ayuda propia, ajena, lo que sea, oxigenar nuestro cuerpo, eso está demostrado científicamente, que siempre nos vamos a ver no nada más guapos, oxigenados o más bonitas ustedes, sino vamos a pensar, ¿no? Y el mundo necesita gente pensante. Acabas de decir algo que me acabo de quedar en shock. Bueno, no shock para mal. Yo creo que al final, después de esto que dijiste de los quemados, de todo lo que hablaste, literal, yo creo que fue la parábola más fuerte, la del nadar, la del fondo. Yo creo que tienes total razón. Yo creo que nadie puede resurgir sin haber tocado fondo. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde no queremos regresar jamás. Y yo se los he dicho, esto no es para monjas, esto no es para sacerdotes, esto no es para decir, me voy al Tíbet, ¿por qué? Porque me voy a aislar, a meditar. No, puedes disfrutar la vida, puedes disfrutar el juego, pero sabes dónde sí, dónde no. Como tú dijiste, nos podemos equivocar, pero en ese momento tú ya sabes. Dijiste también algo impresionante, que literal es para subrayarlo en rojo, en mayúsculas. Empiezas a vivir, a crear sin sentimientos, con conciencia. Si sabes a dónde vas, sabes lo que estás creando, sabes que no te vas a equivocar y no te mueves de esa pista. Ahí te quedas. Entonces, te voy a decir algo, de verdad es de las entrevistas que más he disfrutado. De verdad, te felicito. Yo sabía, vaya, la conciencia que tenías, de verdad que te amo. Eres un hombre completamente consciente. Claro que estamos dentro de un juego terrenal, pero sabemos jugarlo. No es como que te quedes, porque sabemos que lo expandimos. No podemos tener empatía con sentimientos, depende cuáles. Me imagino que sabemos que el amor no es un sentimiento, es una vibración, y eso lo podemos sentir en todo momento. El amor se siente adentro, el éxito se siente adentro, todo se siente adentro para poder externarlo. Tú dijiste algo ahorita junto con Palmeira, dijeron, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones. Yo creo que debemos de entender algo, vamos a dar lo que somos, solo se empieza a expandir y empiezan a llegar personas o seres que resuenen con la misma información, como tú, como yo, como Palmeira. Al final es lo mismo, no resuenas con cosas diferentes. Al final somos una antena que simplemente estamos en un globo terráqueo lleno de magnetos, lleno de frecuencias, y literalmente estamos regidos por esto. Estamos dentro de un cuerpo físico que tiene detonantes y debemos de usarlos. ¿Por qué? Porque es real, somos una computadora impresionantemente maravillosa. Efectivamente, todo lo que vemos aquí adentro, ¿por qué? Porque estamos creando ya cuánticamente, o sea, estamos hablando ya de mecánica cuántica. Lo hemos hablado tú y yo ese día, o sea, efectivamente, incluso la física, si nos vamos a la física
clásica, nos habla de los electrones, nos habla del movimiento. Efectivamente, el experimento de la doble rendija, o sea, al final, el último live que yo hice con Palmeira, hablábamos de esto. Al final, como los fotones, como si tú observas aquí, es que no viene, es que no me he curado, es que no tengo, lo empiezas a crear más grande, en vez de crear aquí, sin ver abajo. Entonces, ese es el experimento de la doble rendija. Cuando tú no ves, se expande cuánticamente como onda, pero si lo llegas a ver es normal. Es una onda fluyendo de electrones. Si tú pones una luz aquí enfrente, va a afectar la onda de los fotones en los electrones. Entonces es lo mismo aquí abajo. Deja de decir, ok, Diosito, por favor, dame un milagro y aquí, pero es que no veo el milagro. Entonces yo creo que al final la plegaria es hacia uno y es de agradecimiento. Gracias por la vida, gracias por el alimento que es abundancia, gracias por la ropa que he visto, agradeciendo la vida, agradeciendo el presente, agradeciendo el amor, agradeciendo la vida y que tenemos la oportunidad de estar en este juego maravilloso que yo creo firmemente, que cuando despertemos vamos a decir otro punto que diste antes de que se me olvide. Los sueños, no dormimos, efectivamente, o sea, al contrario, es una doble realidad ahí. No crean que decían, jugamos a estar despiertos en un sueño profundo. Entonces, diste puros puntos que resonancia directa, de verdad te amo, te bendigo, te admiro, de verdad te admiro, veo tu currículum y al final es esto, ¿quién eres? ¿Qué cartas me presentas para hablarme de tal tema? ¿Me hablas de éxito? ¿Tienes éxito? ¿Me hablas de amor? ¿Tienes amor? ¿Me hablas de salud? ¿Tienes cómo comprobarlo? Y tú sí lo has hecho. Entonces veo tu éxito, veo que literal siempre estás creciendo, siempre, siempre. Te bendigo de verdad. Creo que al final somos lo que pensamos en este plano, en este juego. Al final yo creo que vamos a despertar y vamos a decir, fue maravillosa la experiencia que vivimos, volvamos a jugar. Entonces no se queden con que va a volver tal vez en otra vida voy a ser feliz. No, lo vas a repetir, así que resurge, como dijo el doctor en este momento. Yo creo que es verdad, esto no es para los santos, esto es para el ave fénix, literal, para el que resurge, para el que dice, la basura a la basura, ¿en qué sentido? El dolor, la depresión, la enfermedad. Bendigo la experiencia que en algún momento jugué, bendigo la transformación que hizo en mí y en ese momento bendigo la vida y expando el amor, expando la riqueza, expando la plenitud, la regeneración. Entonces hay que hablar a las células porque las células tienen vida, real, real. Entonces, de verdad, para mí es un honor haberte tenido aquí. Espero que no sea la última vez. Te quiero tener siempre en los programas, Dios. Eres impresionante, sobre todo porque cuando eres científico desarrollamos cosas diferentes y a veces para nosotros es como no puede ser real y sí es real, son muchos médicos ya comprobando esto y al final si lo entendemos desde la fisiología, desde la anatomía, dices, oh, por Dios. Entonces es cierto. Te bendigo, te amo por siempre, amigo por siempre, mi hermano. Lo que ocupes en este juego, sabes que siempre voy a estar para ti. De verdad, gracias. Muchas gracias a ti, Marilu, muchas gracias, Palmeira. Son unas preguntas bastante interesantes, bastante buenas. Y me despido con esto para tu audiencia, con este cierre. Esto que dices tú de resurgir como ave fénix es una realidad. Déjame, pongo así. El primer tatuaje que me hice, que es este, que dice, be a warrior, not a warrior. Eso creo que se puede resumir la vida en eso. Si te la pasas la vida preocupándote por el que será, por el que dirán, así se te va la vida. Si te conviertes en el guerrero de tu propia vida, en el protagonista de tu película, en esa ave fénix que resurge, vas a ver entonces el punto desde otra perspectiva. Y eso me lo tatué porque fue un momento de un gran bache en mi vida que me sirvió como parteaguas para poder tocar fondo y resurgir. Y entonces estar aquí con ustedes platicándoles mi experiencia, que de verdad espero les sirva y ansioso por escuchar las de ustedes. Gracias a ti. Gracias, te amo. Palmeira, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Palmeira? Por Aquí acá. estoy, Fer. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por tu tiempo, por tus experiencias. Yo creo no, estoy segura que le va a sumar muchísimo a toda la audiencia de Metamorfosis tener
un ejemplo así como el tuyo, con una persona tan preparada, tan brillante, tan consciente. Gracias por tu luz, por tu tiempo. Gracias, Marilu. Un gusto siempre estar contigo compartiendo aquí, y pues a toda la gente que nos sigue de Metamorfosis, familia de Metamorfosis, nos vemos en el siguiente capítulo. Por ahí déjenos también comentarios, qué les gusta, qué quieren seguir viendo, a quién quieren que invitemos, porque su opinión es lo más importante para nosotros. Los amamos. Muchas, muchas gracias. Buenas Gracias. noches.